comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582-956. Comunidad de TCN Periodismo Digital. Estamos en esta jornada del noticiero TCN. Hoy 31 de agosto del año 2023. Se termina el mes, se termina una etapa más de este año, pues que ya está entrando en su fase final, ¿no? Estamos ya entrando pues en el último cuatrimestre del año, estamos en pleno verano y cerrando el mes de agosto. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, y sus 9 cantones: Baños, Pilileo, Patate, Píllaro, Ceballos, Quero, Tizaleo, Mocha, y a través de la magia del Internet, de la revolución científico-tecnológica, al Ecuador, Latinoamérica, Sudamérica, Iberoamérica y el mundo. Una jornada, les deseamos, pues productiva y provechosa este 31 de agosto. Vamos con los titulares. Tenemos que empezar entonces, pues, lamentando este tipo de noticias, ¿no? Una vez más, un auto de cilindraje bajo, un automóvil, se impactó contra la peña en el sector del Puente de las Viñas, en el paso lateral de la ciudad de Ambato, alrededor de las 11 de la noche del día de ayer, el día de ayer miércoles, dando varias vueltas de campana, que precisamente por estas vueltas de campana, el conductor pues no sufrió sino algunas heridas leves, pero la carrocería quedó pues en total destrucción, en total inutilidad. Sin duda esta pues es un accidente nuevamente por impericia a esas horas de la noche, una autopista de alta velocidad. Los conductores abusan de la velocidad y en un momento determinado pierde el control tanto la carrocería como la conducción, ¿no? Estas vueltas de campana. Entonces, pues esto se registró alrededor de las 11 de la noche del día de ayer. Insistimos en este tipo de hechos, de que los conductores, las leyes de tránsito sean mucho más estrictas, se cumplan y no se abuse simplemente pues porque están en altas horas de la noche, no hay una vigilancia policial y se abusa de la velocidad. Entonces, pues esto se dio a conocer a través de los medios de comunicación digital el día de ayer en horas de la noche. Otra de las noticias que aconteció en la ciudad de Ambato el día de ayer, al amanecer, fue precisamente, ¿no?, lo que sucedió en la ciudadela Cumandá, el hundimiento en la calle de acceso a esta ciudadela. Guacho Villavicencio, presidente de la ciudadela Cumandá, manifestó: estamos cansados de que solo se rellene, que no viene el presupuesto del gobierno central, por lo tanto el municipio no tiene dinero y pues se va solamente rellenando. Están las imágenes claramente en donde es un relleno sumamente frágil y sobrepuesto una capa de cemento, en este caso pues de adoquines, ¿no? Y esto genera mucha fragilidad. Vemos que en el mismo orificio pasa un canal de agua, y este canal de agua pues cubre a todo ese sector. Hay varias unidades educativas primarias sobre el sector. Es un sector bastante concurrido de la zona básicamente oriental de la ciudad de Ambato. Ya es la tercera vez y siempre pues las autoridades han manifestado de que no hay presupuesto, de que ya se va a realizar, etcétera, etcétera. La administración anterior, los dirigentes del barrio pues han manifestado de que ya se conocía, incluso el presidente del barrio, el vecino Guacho Villavicencio,
presidente del barrio, ha manifestado que la propia Diana Caiza, actual alcaldesa de Ambato, estuvo presente en el mismo lugar en la campaña electoral, por lo tanto conocía del tema. Hasta las horas de la mañana, primeras horas de la mañana, esto sucedió también en horas de la noche del día 29 de agosto, al amanecer del día de ayer, todavía las autoridades no se hacían presentes. Entonces, los vecinos están sumamente preocupados por este acontecimiento en la ciudadela Cumandá de la ciudad de Ambato. En otra de las noticias nos vamos al Cantón Ceballos, hermoso cantón de la provincia de Tungurahua, ubicado pues al sur occidental, ¿no? Todavía en un valle, en un piso climático más fresco. El Cantón Ceballos, el municipio nos reporta a esta redacción que el sistema de alcantarillado de Policarpia Tinajero y Corina Sánchez, que el gobierno autónomo descentralizado de Ceballos busca proporcionar un sistema de alcantarillado de largo plazo, de mayor largo plazo de lo que se ha venido haciendo regularmente. Por eso, pues pide disculpas a la ciudadanía por las molestias en el tránsito, nos informa la abogada Maribel Pico, alcaldesa subrogante de este hermoso cantón, y a quienes pues enviamos saludos también a su población que nos siguen a TCN, Periodismo Digital. Ya en las noticias de carácter nacional, como todos vemos pues en el país, el INAMI manifestó, dio una alerta. El análisis meteorológico del INAMI generó que se presentan condiciones para la propagación de incendios forestales, sobre todo en la Sierra Andina Ecuatorial, ¿no? Las temperaturas diurnas e incremento de la radiación UV en la región Sierra van a ser sumamente fuertes y ponen en alerta entre el 31 de agosto y el día 1 de septiembre. Anuncia el INAMI, pues para las personas, para los ciudadanos, utilizar pues gafas de sol, utilizar viseras, gorras, parasol, cubrirse pues la piel con las cremas respectivas, ¿no es cierto?, que le permitan protegerle de los rayos UV. Y en el caso ya del espacio público, mucho cuidado con los incendios forestales. Ayer dábamos una noticia que el Cuerpo de Bomberos Ambato está pues en una capacitación específica para incendios forestales. Esta característica de flagelos que se presentan en estas fechas. El INAMI sobre todo da una alerta en movilidad naranja alto en las provincias, en toda la sierra, en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, una parte de los ríos, la provincia de Bolívar, Chimborazo, Encañar, Azuay, Loja, a excepción de la provincia del Carchi, pues básicamente toda la sierra está en condiciones y propenso a este tipo de hechos, como es los incendios forestales, sobre todo en la ciudad de Quito, en la parte, en la parte del valle nororiental. Mucho cuidado también pues en la ciudad de Quito, ¿no? Y una noticia pues que está haciendo tendencia en el país. 2 carros bomba se registraron ayer en la noche en la zona de la Mariscal, en la ciudad capital, en la ciudad de Quito. 2 carros bombas, 2 coches bombas estallaron la noche de ayer alrededor de las 20 horas. Esto en el ex edificio del SNAI. 6 personas detenidas. Atrapó la policía. Estas 6 personas ya generan pues el antecedente de, como se les conoce, o de RC, de rateros conocidos, o de personas que ya han tenido fichaje, antecedentes policiales. Esto en Las Robles y Amazonas, ¿no? En Las Robles y Amazonas, dentro de los autos se encontraron tanques de gas y explosivos. Entonces habrían utilizado pues los terroristas para hacer dinamitar estos 2 autos, un auto de cilindraje bajo, un auto pequeño, y la otra una camioneta. Ambos vehículos habían sido reportados semanas atrás como robados.
habían sido reportados estos carros. Esto informó el general Pablo Ramírez, director nacional de investigaciones antidrogas. Entonces, pues, esta zona que hasta hace algunos años era una zona de turismo, de un atractivo turístico y de un atractivo turístico nacional e internacional. Incluso en un momento determinado la Mariscal, por la política pública de turismo, fue considerada pues un encuentro de diálogo de culturas, ¿no? Por la cantidad de turismo internacional que se encontraba en esa zona, un intercambio de carácter cultural, un movimiento económico, un movimiento laboral, etcétera, ya ahora pues convertida en una zona ya deprimida. Creemos de que tiene muy pocas posibilidades de reactivación esta zona. Peor con estas noticias. Esto no se lo había registrado, la prensa no se lo habría registrado nunca. Coches bombas en la zona de la Mariscal en Quito, ¿no? La policía anticipó, están en las investigaciones, sin embargo dejaron anticipar de que esta es por la ubicación de uno de los coches que fue instalado por los terroristas en las afueras del ex edificio del SNAI, sería pues por el cambio de algunos de los dirigentes de los GDO, de los grupos de delincuentes organizados, ¿no? De una prisión a otra. El otro coche explotó a algunas cuadras de distancia más ubicadas en la zona de la Mariscal. Hay videos, hay fotografías que están circulando en redes sociales sobre este acontecimiento de terror en el Ecuador, mientras que las autoridades, la política pública ausente, el famoso plan de seguridad nunca fue presente, ¿no? Nunca se exhibió. Únicamente recordamos que hace unos 6 meses, en una entrevista por ahí, el presidente Guillermo Lasso sacó un documento y dijo, aquí está la cartilla del plan. Nunca nadie conoció ese plan. No se sabe si era una cartilla vacía o qué era el documento, pero nunca se conoció ese plan que exhibió Lasso en una entrevista hace ya varios meses, ya alrededor de 6 meses. En las noticias internacionales también recogemos una nota del cable de la Deutsche Welle Noticias. Chile condenan a 7 militares a 25 años. La Corte Suprema de Chile condenan a 25 años de prisión, de cárcel, por el asesinato de el cantautor, el artista chileno y latinoamericano Víctor Jara. Esto pues en el país de la región, en Chile, este asesinato que ya sucedió hace 50 años, específicamente hace 50 años, ¿no? Víctor Jara fue perseguido por sus ideas políticas, por ser artista, por ser cantautor del realismo musical, de la nueva música urbana que se generaba alrededor de los años 70 en Latinoamérica. Recordemos que Pablo Neruda habló de esta generación de chilenos como la vanguardia o lo más puro de la juventud de América Latina, que se había decapitado luego del golpe de Estado militar del 11 de septiembre de 1973. Semanas después fue capturado y llevado pues a estos campos de concentración en que convirtieron el fascismo militar chileno, convirtió al Estadio Nacional de Santiago de Chile, y ahí fue cobardemente asesinado, fusilado, golpeado y torturado el cantautor Víctor Jara. 50 años de su muerte. Entonces la Corte Suprema de Justicia de Chile ratifica de que fue un asesinato, cobarde, y a 7 militares ya casi longevos, ¿no es cierto?, van a utilizar su edad para evitar la prisión y se mantendrán en prisión domiciliaria, pero pues la Fundación Víctor Jara, a través de la Deutsche Welle, de esta cadena nacional colega alemana, nos da a conocer esta información de carácter internacional. Siguiendo pues en el tema del arte, recogemos que en Ambato el Graffiti Hard Light Session, este festival de muralismo urbano, se efectuó gracias pues a la colaboración, gracias al impulso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua también, esto en el redondel de la entrada a la ciudadela Miraflores en la ciudad de Ambato.
44 jóvenes de Guayaquil, Quevedo, Quito, Latacunga, Perú, Venezuela, en este sitio realizaron pues dentro de los estilos que se denominan el realismo, el 3D, estilo de letras, el orgánico, el cómics, las marcas propias, ¿no? Entonces, pues este mural que también goza o tiene desde ya la ciudad de Ambato en esta zona pues bastante comercial, en el redondel del ingreso a la ciudadela Miraflores en Ambato. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua, respalda este evento y otras organizaciones de la sociedad civil, como la Corporación Gestión Creativa Iberoamericana, también aplauden este tipo de actividades y a los artistas urbanos. Vamos con los titulares. ¿Qué nos dice la prensa? La prensa amiga de TCN Periodismo Digital. Empezamos con Diario El Heraldo de la ciudad de Ambato. La Cumandá contará con nuevo colector. La mañana del día de ayer, entonces, pues, cuando esto fue una noticia en todo el cantón, la alcaldesa Diana Caiza había dado la disposición de emergencia del colector de Cumandá y mediante un comunicado la empresa pública EMAPA informó que la actual administración municipal dispuso entonces pues se solucione de manera urgente este tema, por lo que se habría decidido que generar un nuevo colector. Primero que el colector ya había sido pues mantenido, dado serios mantenimientos muy elementales, y segundo que este colector, por sobre el colector está el puente de acceso a la ciudad de la Comandá. Ya los ingenieros habían manifestado que este puente está colapsado desde hace 5 años, ¿no? Ventajosamente esto se dio alrededor de las 12 de la noche y no hubo una zona bastante transitada, tanto peatonal como vehicularmente, y hubiésemos pues tenido que lamentar incluso pérdidas de vidas humanas. Lo que sí, la molestia para los vecinos del sector, porque al ser 12, 11 de la noche en donde explotó este colector, el agua pues empezó a ingresar a los domicilios y los vecinos tuvieron pues una noche triste, ¿no? Una noche triste, pero sin lamentar mayor tipo de eventualidades ventajosamente. Otro de los titulares que recoge Diario El Heraldo es respecto de la vacunación infantil. La representante de la UNICEF en Ecuador, Rosángela Melo, felicitó al país por haber vacunado en 14 semanas a 3.4 millones de niños contra la polio, el sarampión y la rubiola, lo que significa que están a salvo de enfermedades graves y mortales, ¿no? Esto en la actualidad, como también la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ambato, mediante los agentes civiles, estuvieron presentes durante el inicio del año lectivo. Ellos buscan impulsar, estimular y generar espacios sobre la educación vial en el retorno a clases. Muy importante, vemos que pues mucha gente llega a tener una licencia de conducir y creen que mover un volante o poner marcha es manejar un auto. El auto es una máquina y esa máquina está regida a nivel por parámetros internacionales, mundiales y nacionales en lo que se denomina las leyes de tránsito, ¿no? Y hay que tener responsabilidad sobre aquello. Y esa concepción de la vieja sociedad, ¿no? de la vieja que como estoy en mi carro, entonces yo puedo hacer lo que sea. Eso no existe, eso ya no existe más. Estamos en una comunidad global y los seres humanos somos parte de una comunidad. Lo que a mí me interesa, mis gustos ya cada vez van diluyéndose. Tenemos que ser parte de una sola identidad, esta identidad llamada especie humana, que tiene diversidades identitarias, culturales, antropológicas, ¿no? Pero somos parte de una comunidad diversa. Esta nueva cultura, esta nueva concepción cultural tiene que irse imponiendo. Lastimosamente hay muchos sectores pues, que pues, se resisten a estos tipos de cambios. Eso es lo que nos dice el Heraldo. Continuemos pues avanzando con el diario La Hora de Tungurahua. Titula: Ambato, presos solidarios con sus compañeros de Cotopaxi hacen huelga de hambre. Los internos de la cárcel de Ambato iniciaron una huelga de hambre en solidaridad por la intervención del gobierno nacional en el centro penitenciario de Cotopaxi y retuvieron a 3 guías penitenciarios. Esta no es la primera vez que los reos toman esta medida en lo que va del año. Es una voz populi, ¿no? Las cárceles en manos de los presos, no en manos del Estado.
El Estado pues va fallando en esa política pública y la sociedad ecuatoriana lo que más espera es que venga una nueva una administración central real y tome una política pública definitiva respecto de el uso, control, gestión, manejo, determinación, utilización de las cárceles en el Ecuador, ¿no? El diario La Hora también, pues, en sus subtítulos señala el caso Gabela. Perito responde a la Defensoría del Pueblo. Este caso Gabela que se ha ido invisibilizando, que en un momento determinado el perito, pues, hicieron la reconstrucción del tercer informe y luego las autoridades, los mencionados, plantearon de que no tenía pruebas para que el perito asevere aquello. Entonces, pues, ha respondido a la Defensoría del Pueblo. Esto en el diario La Hora de Tungurahua. Los compañeros periodistas de Metro 21 titulan: El Pacífico mantiene temperaturas altas. Las temperaturas del Océano Pacífico siguen siendo muy altas de lo normal y las posibilidades del fenómeno del Niño se presentan en Ecuador y Sudamérica muy pronto. Crecen las lluvias y se incrementará poco a poco. Mucho cuidado entonces. En sus titulares también el diario El Metro publica: la inteligencia artificial es capaz de limitar a la creatividad humana. ¿Qué trampas podrían existir? Este diálogo, esta controversia, esta contradicción del futuro entre la creatividad, que ya debió haber sido estimulada hace mucho tiempo, la creatividad humana, y que ha sido cooptada, coartada por viejos paradigmas de la vieja cultura, en un momento determinado tendrá que chocar en el futuro con este elemento, esta otra figura, esta otra categoría del desarrollo de la ciencia, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial entonces es capaz de limitar a la creatividad humana. Se titula Metro. Nosotros creemos de que la creatividad humana sin duda logrará generar otros espacios que le hagan más humano al ser humano y menos máquina del sistema, y también por otro lado dominar o conducir la inteligencia artificial. Pero siempre pues habrá también los sectores que ubican los desarrollos tecnológicos para el mal, ¿no? Entonces, los retos de la humanidad también se preocupan los colegas de Metro en esta edición del jueves 31 de agosto del 2023. ¿Qué nos dice Diario El Extra? Diario El Extra, este diario que tiene pues su eslogan: informa primero y mejor, titula: Tú no me matas 2, yo te mato 4. Exterminan a Chone Killer y Latin Kings en el cantón Durán de la provincia de Guayas. 3 atentados en Durán dejaron 7 víctimas mortales. Todo empezó por un ataque en el que falleció la hija de un integrante de los King hace 7 días. La venganza se llevó 2 vidas en el centro del cantón guayasense. Luego continuó cerca de una gasolinera y culminó en El Recreo. Tú me matas 2, yo te mato 4, es la ley de estos GDOs, de estos grupos de delincuencia organizada, ¿no? Otro de los subtítulos es: Llorón de verdad, hincha de Emelec, dice que sus lágrimas ahora sí son reales. Como han cambiado el eslogan del equipo eléctrico del Emelec, ¿no? Uno de los equipos más populares del puerto principal, cuyo eslogan era y ya lo ve, es el equipo de Emelec. Ahora pues el eslogan es y ya lo ve en la B larga, ¿no es cierto? Anunciando, o están a puertas, mirando ya con cierto terror la Serie B del campeonato de fútbol ecuatoriano. En otro de los titulares en la sección farándula de Diario El Extra, Ámbar Montenegro jura que su cola no es tuneada. Entonces dice pues Ámbar Montenegro que su cola no es tuneada. Hay una imagen explícita pues de Diario El Extra en su portada, ¿no? De esta modelo nacional. Vamos con el Universo. El Universo nos titula: Fiscalía advierte posible obstrucción de la justicia. La Fiscalía General del Ecuador podría pedir fecha para formular cargos contra el titular de la Judicatura, Wilman Terán, los vocales Muñoz, Morillo y Barreno y otros 4 funcionarios de ese organismo por una presunta obstrucción en 2 causas.
esta noticia que lo comentamos ya aquí en TCN Periodismo Digital el día de ayer, en donde pues William Terán convoca una reunión telemática un día sábado. Hay la posible presencia de uno de los miembros en estado etílico. Luego sale el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, en donde genera un documento y le dice que han perdido la confianza y que por lo tanto le solicita que den un paso al costado, pues ellos no pueden despedirles, no pueden sacarles de su puesto, únicamente lo puede hacer la Asamblea Nacional, pero en el Ecuador no tenemos Asamblea Nacional, que es uno de los pocos casos en la historia de la humanidad en donde hay democracia sin función legislativa, ¿no? Por este invento que se generaron en el 2008 de esto que se llama muerte cruzada. Y pues entonces debe mantenerse. Sin embargo, ya ha entrado también en la disputa la Fiscalía y advierte posible obstrucción de la justicia. Por otro lado, William Terán ha manifestado de que el documento por el que Iván Saquicela les pedía, pues, o les hacía saber de que han perdido su simpatía, su representatividad, no fue resultado de una reunión en orden regular o en orden parlamentario. Recordemos que todo espacio colegiado necesita aplicar el derecho parlamentario. Sí, ese es el problema que tenemos con las autoridades, ¿no? Cuando llegan a espacios de legislatura sin conocer derecho parlamentario, pues es como ponerle a conducir un cohete, pues simplemente a la mascota de cualquier domicilio. Entonces es complicado. En otro de los subtítulos del diario El Universo, un mesero robótico en Quito. El restaurante de comida japonesa Kibyu Kiaiten Sushi cuenta con Blue, un robot mesero programado para recibir a los clientes, llevar los platos a la mesa y ofrecer promociones. Entonces, la robótica, otra de las áreas de la revolución científico-tecnológica, fenómeno que obliga a superar una cultura del siglo pasado a una nueva cultura, a la humanidad en su totalidad, ¿no es cierto?, se va haciendo más presente. Vamos pues entonces con estos titulares, entre otros, de diario El Universo de Guayaquil. Diario Expreso nos señala: Quito pelea contra los incendios. La noticia que señalábamos también, ¿no es cierto?, complementa la noticia que señalábamos hace unos momentos. Los incendios forestales ya sean proyectados, ya se han proyectado por las altas temperaturas en la parte de la sierra ecuatoriana. Afectan a la vegetación de la capital. El Cuerpo de Bomberos registra varios incendios ya forestales, unos en menor cantidad, pero incendios al fin, y se está controlando, están en alerta. Sobre todo, pues, señalan el sector del Pifo, Puéllaro, el Quinche, en las quebradas, y incluso vimos ayer algunas imágenes de que algunos vecinos de los barrios en horas de la tarde, 5, 6 de la tarde, luchaban ellos, los vecinos, contra el incendio en la zona de Tumbaco, que ya se encontraba a pocos metros, estaban ya entrando a la casa del incendio, ya estaba pues llevándose toda la vegetación. Entonces, pues les deseamos mucha suerte a el Cuerpo de Bomberos en sus actividades, sobre todo en toda la sierra del Ecuador. En otro de los titulares, el Consejo de Participación y Control Ciudadano es invitado a meter su cuchara en la crisis judicial. El vocal Javier Muñoz solicita al Pleno ejercer una facultad que no tiene, que venga a dirimir el Consejo de Participación Ciudadana. Es una facultad que efectivamente no la tiene, como señala Diario El Extra. Sin embargo, es una de las organizaciones, de las funciones nominadoras, pero pues para el que nomina no necesariamente elimina la designación. Así es que eso lo corresponde únicamente a dos criterios: que los miembros del Consejo de la Judicatura tomen conciencia del obstáculo que están teniendo para la institucionalidad y den un paso al costado. Nadie los puede obligar, solamente la Asamblea Nacional, pero el señor Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional
y entramos en un marasmo de una institucionalidad del Ecuador. ¿Cómo va a regir el Estado, que es la institución rectora de la sociedad, al resto de instituciones? Entonces, pues, estamos en esas contradicciones en una de las funciones pilares de cualquier república, que es la función judicial. Además de ser pilar a través desde la inauguración de las repúblicas en 1736, además está amenazada, como sabemos hoy en día, por dineros calientes, por mafias nacionales e internacionales. Entonces, pues, esta crisis judicial va a determinar lo que suceda a la vuelta de la esquina, y a la vuelta de la esquina ya sabemos qué es lo que tenemos, ¿no? Un nuevo gobierno, una nueva administración. Diario La Hora, edición nacional. La justicia se hunde en medio de polémicas. 3 instituciones de la función judicial del país están sumidas en un enfrentamiento que combina lucha de poderes e intereses ocultos. En este nuevo episodio, hasta el gobierno ha intervenido y pide la salida de los vocales del Consejo de la Judicatura. La crisis crece. Invita a Diario La Hora, pues, a conocer en su interior lo que puede pasar desde la óptica, ¿no? William Teral del Consejo de la Judicatura, Iván Saquicela de la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, ¿no? La fiscal con Diana Salazar que la preside. Esto que antes se llamaba el Ministerio Público, antes se llamaba esto el Ministerio Público, ¿no es cierto? Ahora está dividido en la función, constitucionalmente en la función judicial, pero dividido en estas subinstituciones que supuestamente se harían contrapeso, pero entran pues en un choque de trenes terrible para la historia de la República, agudizando más las condiciones de un Estado fallido. ¿Existe o no existe a esto que llamamos línea imaginaria o Ecuador como república, ¿no? Vamos a nuestro segmento, así lo dijo. Nuestro segmento así lo dijo. En esta mañana recogemos la frase de Anderson Boscan, que manifestó en una entrevista con el colega Jimmy Jairala. Manifestó: Ricardo Noboa me había dicho que Guillermo Lasso no está en un plan mafioso. Le dije: Ricardo, yo también estuve en esa fase de negación. Es una fase de negación que es normal que todo ser humano, cuando nos acontece algo, en una primera instancia neguemos los hechos, neguemos lo evidente, para poco a poco irnos dando cuenta de la realidad, ¿no? Es la frase de Anderson Boscan, que manifestó esta mañana en referencia a una pregunta que se le hiciese en un café con JJ, de que puede ser, y el gobierno de Lasso puede ser inoperante, ignorante, etcétera, pero no es para que Guillermo Lasso esté dentro de un plan mafioso, de una estructura incluso mafiosa. Anderson Boscan le respondió entonces, ¿no es cierto? Repetimos, abrimos comillas. Ricardo Noboa también me lo dijo, que Guillermo Lasso no está en un plan mafioso. Le dije: Ricardo, yo también estuve en esa fase de negación. Es una fase normal que todas las personas, por las que todas las personas pasamos cuando nos suceden algunos acontecimientos. Primero negamos a la evidencia de los hechos hasta que poco a poco nos vamos dando cuenta de la realidad, ¿no? Entonces utiliza un momento de carácter psicológico Anderson Boscan para explicar esta respuesta respecto de la presencia no solo del gobierno del Estado, sino del propio Guillermo Lasso, que tenía conocimiento de los hechos que han suscitado esta semana. Y vamos a nuestro segmento campamentos de campaña. Este segmento pues que está generando también cierta actividad, que hemos visto en redes sociales, que está generando cierta reacción de parte de ustedes, la gente que nos mira, nos sigue en TCN Periodismo Digital. Campamentos de campaña, ¿cómo vamos siguiendo, ¿no es cierto?, los últimos 24, 48 horas de cómo marchan estos campamentos de campaña en esta lid política hacia el 15 de octubre por la presidencia de la República.
En el caso de Daniel Noboa, pues dimos cuenta ayer y seguimos sosteniendo lo que uno de sus puntos débiles está precisamente en su proceso de carácter orgánico. Recordemos que él viene de ADN, una organización que no está inscrita en el Consejo Nacional Electoral, es un movimiento social, y la avalancha que le obliga a liderar este proceso social histórico le exige tener una estructura bastante débil y con una línea de masas bastante ausente. Entonces, a pesar de que arriba, lo que los politólogos llamamos pues el frente aéreo, ¿no es cierto?, está perfecto, ya en la esquina del barrio, en la conversación con el betunero, en la esquina del mercado, en la parada de bus, ¿no es cierto?, de cualquier ciudad, de cualquier provincia, de cualquier cantón, de cualquier lugar del Ecuador, en ese sitio pues no hay una línea de masas que esté cubriendo lo que está o lo que debería ser Daniel Noboa. Y es un espacio que de pronto se está descuidando. En otro sentido, pues están muy bien disciplinados. Ellos han generado un spot bastante muy bien hecho, muy bien producido respecto de la productividad y de la producción en el Ecuador, y otro de la inteligencia policial y militar en el campo de la seguridad, ¿no? Daniel Noboa ha manifestado creer bastante y tener las condiciones como para desarrollar un sistema de inteligencia centralizado con altísima tecnología de punta del mundo, ¿no? Y que pues permita prevenir la acción de la delincuencia, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, Daniel Noboa parece tenerla claro y avanzar en esa línea. En otro de los puntos del campamento de campaña de Daniel Noboa tendríamos que señalar de que se mantiene en silencio frente a los ataques de su contrincante. Y precisamente nos vamos para allá al campamento de campaña de Luisa González. Sin duda el correísmo ya ha definido un poco la estrategia por dónde avanzar, ¿no es cierto? Una es ataques no directos, sino a través de troles en redes sociales a Daniel Noboa, su posición económica, su posición social, su posición de clase, a sus antecedentes por su padre, por su abuelo, etcétera, ¿no es cierto?, en una posición de ataque no directo, sino a través de sus troles, de su camarilla. Recordemos que el Correato no es una organización política, es un aparato, y funcionan como aparato, es decir, tienen un caudillo y ahí unos algliáteres que funcionan alrededor del caudillo. Entonces, y tienen una base social pues dogmatizada, ¿no? Entonces, capaz de cubrir dentro de lo que ellos llaman la estructura cerrada y la estructura abierta. Y en el campo, pues, entonces, Daniel Noboa no ha respondido aún a esos ataques, que es una de la estrategia bastante prudente. Cuando hay una lid política, una lucha, si el otro le ataca, el silencio pues puede ser mortal para el otro. Pero tiene que soportar alrededor de 2 meses sin responderles. ¿Lo podrá hacer? 2 meses sin responderles, ¿lo podrá hacer? Esa es un poco la pregunta, porque donde haya una reacción de Daniel Noboa en falso, puede pues también ocasionarle un revés, ¿no? Ya en el campamento de campaña ha trascendido una fotografía de Luisa González con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, español, consultor, político, comunicador, ¿no es cierto?, de España, que estaría asesorándole de manera técnica. No sabemos a qué se refieren con este asesoramiento técnico de Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias viene de perder, incluso casi de salir del escenario público político de España, precisamente por sus pérdidas electorales, y ha estado vinculado a cierto elemento de carácter romántico de la izquierda latinoamericana. Pero siempre se suele relacionar, la historia misma está marcada entre América Latina y España de una manera mecánica, ¿no? Y la historia es dialéctica. España viene de un proceso de la dictadura de Franco, luego viene un proceso de las autonomías, en contradicciones nacionalistas entre el País Vasco, los catalanes y el propio Madrid, la propia monarquía, la monarquía también con problemas internos. Entonces se generó una especie de nueva alternativa a partir del cambio de siglo, en lo que se denominó este grupo de Podemos, ¿no? Sin embargo, Podemos, por su eclecticismo de la izquierda de estas últimas décadas, también pues fue perdiendo
identidad en el pueblo español. Y esa relación con el izquierdismo caudillista de la década pasada en América Latina, ¿no? Cuando nos referimos a la izquierda caudillista, no nos referimos al socialismo, al comunismo científico. Nos referimos a eso, a los caudillos, ¿no? De Hugo Chávez, Correa, Evo Morales, pequeños caudillos que se fueron evaporando precisamente por su eclecticismo ideológico y político. Pero este eclecticismo han querido relacionarlo con el socialismo real o con el comunismo científico, cosa totalmente distinta, son totalmente distintos, ¿no? Entonces, Luisa González, ya hemos visto un poco la campaña por donde ellos están direccionando, ¿no es cierto? Ya dijimos por los ataques en redes, por la fuerte presencia de Correa en medios de comunicación, sobre todo nacionales, y por un cambio en la imagen de Luisa González. Luisa González que le viene a refrescar bastante al correísmo, ¿no? Su sonrisa, su personificación de mujer, una mujer de cabello negro, no de cabello rubio, sino una mujer de cabello negro, con tez trigueña, más vinculada a la normalidad, al estándar, al fenotipo tradicional de la mujer ecuatoriana, con un lenguaje fresco, cuida mucho el proceso de atacar directamente, con una simpatía, sin duda. Luisa González, ¿no? Como mujer, tiene una simpatía femenina, le ha refrescado bastante las líneas del correato, pero sin embargo se sigue notando de que no es de ella, ¿no? Ha cambiado, ya no usa los colores cian y blanco del correísmo, sino trata en sus intervenciones, sobre todo en medios de comunicación digital y en medios de comunicación afines a su línea, trata de ser más espontáneo. Vamos a ver qué resultados tienen en aquello. Y también pues cerramos con nuestra encuesta TCN. En esta semana cruce de versiones se han dado entre el periodista Anderson Boscan y los directivos de la Posta, desmentidas por autoridades del gobierno y el Estado. ¿A quién le cree usted más? ¿A Anderson Boscan? ¿A Guillermo Lasso? ¿A la Posta? ¿A la Fiscalía General de la Nación? Al TCN. En este día 31 de agosto tenemos pues que conversar, reflexionar con ustedes respecto de el voto en el extranjero, el voto telemático en el extranjero. Esto pues que el Consejo Nacional Electoral ha determinado anular los resultados del pasado 20 de agosto y convocar a unas nuevas elecciones únicamente para el extranjero de manera de voto físico y únicamente para asambleístas. Inmediatamente, pues sin duda, esto puede cambiar el resultado del 20 de agosto en una primera instancia. Ya personajes como el expresidente Lucio Gutiérrez y el segundo bloque de la Asamblea también construye, entre otros sectores, se han manifestado en contra. Queremos insistir nosotros de que lo que ha manifestado el Consejo Nacional Electoral de ataques cibernéticos, ¿no? Es decir, es una especie de botar la culpa a alguien que no se sabe si siquiera existe. Es decir, el que ataca cibernéticamente no se sabe por qué, cómo, cuándo, dónde, qué. Simplemente es un fantasma. Pero lo más real, los elementos ya más objetivos, señalan de que no hubo ataques cibernéticos. Lo que hubo es una mala contratación de la empresa o de la empresa que dé el mantenimiento al software del Consejo Nacional Electoral, porque dicha empresa ya se ha hecho pública. Ya ha manifestado de que ellos no son los que entregaron el software al Consejo Nacional, sino es quien maneja el software es la propia empresa del Consejo Nacional Electoral, la propia empresa del Consejo Nacional Electoral, que la empresa contratada únicamente venía a hacer el mantenimiento. Y el problema estaría en el software. No hay ningún atacante cibernético al sistema. Lo que por dónde va o la intención de hacernos creer a la ciudadanía el Consejo Nacional Electoral. Y si es que conocían que era un software ineficaz, ineficiente, si no estaba en condiciones para llamar al voto telemático, porque no era voto electrónico, era el voto telemático. Es distinto el voto telemático del voto electrónico.
Si no estaba en condiciones, entonces las autoridades, los vocales del Consejo Nacional Electoral tendrían responsabilidades administrativas, civiles y penales por el daño ocasionado. Y con la solución que intentan dar, que puede ser la cura peor que la enfermedad, ¿no? Pueden generar mucho más daño ya a sujetos políticos. Entonces, mucha atención con el proceso. Hay voces que están alrededor del propio sistema, de la propia función electoral, como también del tema de carácter matemático, tecnológico y de voto telemático y electrónico, expertos a nivel nacional e internacional que hablan de disolver el Consejo Nacional Electoral, ya no solo la salida de Atamaín y sus vocales, sino la disolución del Consejo Nacional Electoral para que se vuelva o para fundar o para construir o para inaugurar una nueva institución, porque ahí pues ya procesos administrativos, técnicos, operativos estarían ilegítimos y antioperativos. Entonces, es prudente que se disuelva el Consejo Nacional Electoral por todos los hechos. En estas últimas décadas creemos que sí, la sociedad tiene que haber más sociedad en el Estado, no más Estado en la sociedad, como pretenden los estatistas que creen que el Estado es el sujeto histórico, y no es así. Nuestro editorial del 31 de agosto del año 2023. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.